capítulo de este Aún es Tiempo vamos a hablar de un tema que sin lugar a dudas es un tema central en lo que está pasando en el mundo y nuestro país. Es por eso que le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado que ya está conectado con nosotros. Él es el doctor Cristian Palavecino, que ya está conectado junto a nosotros para hablar de diferentes temas con respecto a la pandemia y el COVID-19. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Yo muy bien. ¿Qué tal ustedes? Todo muy bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si Gabriel se pudo conectar ahora. No, lamentablemente Gabriel sigue con un acople. Debe ser un problema de conexión del audífono, pero sigue con un acople, don Gabriel. A ver, vamos a ver. Sí, todavía sigue con el acople. Debe ser... A ver, vamos a ver ahora. Espéreme. A ver. Sí, todavía sigue con el acople. Pero vamos a esperar que resuelva su problema, Gabriel, y vamos a iniciar de lleno a esta conversación que tenemos con el doctor invitado el día de hoy. Doctor, ha pasado mucho tiempo, pareciera de que muchos estamos esperando que se acabe esta pandemia. Algunos expertos decían de que el 2021 ya íbamos a tener una finalización de la pandemia. Luego autoridades de salud internacional dijeron que esto se iba a alargar. Algunos dicen que va a ser una enfermedad estacionaria también, que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir como esto. Para iniciar esta conversación, doctor, ¿hay alguna fecha de término de pandemia? ¿O todavía tenemos que seguir esperando? Yo sé que es una pregunta difícil, doctor, pero se lo pregunto para dar inicio a este tema. Bueno, hay preguntas que son difíciles y hay otras preguntas que simplemente no se pueden, no tienen una respuesta o no sabríamos cómo dar una respuesta. Y esta pregunta es del segundo tipo, ¿no? Es imposible calcular o estimar de manera fehaciente o con un alto grado de certeza cuánto va a durar la pandemia. Recordemos que cuando tuvimos los primeros indicios de que existía un brote de una epidemia por allá, por el oriente, y lo escuchábamos acá en nuestro país, lo escuchamos como algo que podría eventualmente llegar quizás a nuestro país y cuando comenzó a manifestarse en Europa también, como comenzamos a asustarnos un poco y al poco andar sin pasar muchas semanas entre medio, llegó a Chile, se manifestó con los primeros casos y ya habíamos visto en las noticias que en Europa y en general en Asia y el sudeste asiático se habían convertido en una enfermedad que estaba generando un problema epidemiológico sumamente importante. Hasta ese punto, yo recuerdo, porque estábamos haciendo clases en la universidad, estábamos recién iniciando o retomando el año académico, pensábamos que íbamos a tener algo así como un tiempo de cuarentena, que iba a ser necesario estar unos 3 o 4 meses quizás. Eso significaría que teníamos que prepararnos para retomar actividades para el segundo semestre y esto fue el año 2020. ¿Ya? Sí. Entonces, como te das cuenta, seguir la progresión y la historia natural de estas infecciones que se propagan con gran velocidad es bastante difícil y bastante complicado. Entonces, hacer estimaciones en este momento resulta bastante difícil. Lo que sí podemos decir es que a estas alturas da la sensación de que la peor parte de la pandemia parece ya haber ocurrido. Sin embargo, nosotros podemos ver que, por ejemplo, para el año pasado también pensamos que ya había ocurrido la peor parte de la pandemia, cuando tuvimos estos picos sumamente relevantes, cerca de 9.000 casos diarios, y nosotros nos espantábamos porque se suponía que los sistemas de salud iban a colapsar si sobrepasábamos una barrera psicológica de los 9.000 casos diarios. Y vimos que después, a fin del año pasado, teníamos 40.000 casos en una segunda ola, pero afortunadamente la variante que produjo ese pic exagerado de casos no era una variante que tuviese una letalidad muy alta. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos para que este virus se mantenga en nuestra población. Vamos a tener que aprender a convivir con él. Vamos a tener que mantener las actitudes que nosotros hemos aprendido durante estos años, el lavado frecuente de manos, el aseo constante. Yo creo que es el único beneficio que vamos a obtener de esta pandemia como sociedad. Exactamente, doctor. También queremos saludar a Alejandro Pujá, que ya se hace presente a nuestro programa. Saludamos a nuestro panelista Alejandro Pujá. Alejandro, te doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, José Ramón? ¿Qué tal, Cristian? Disculpen haber llegado un poco tarde y que tenía un problema de conexión, pero ya estoy aquí y alcancé a escuchar un minuto la intervención del invitado. Espectacular. Bueno, estábamos comentando, Alejandro, el tema de la pandemia, un tema que ha afectado directamente a toda la población en diferentes ámbitos, desde la economía hasta lo social también. No sé si tú tienes alguna pregunta también en esta tarde. ¿De aún es tiempo, Sí, Alejandro? sí, básicamente quizá yo aprovecharía la presencia de tu invitado hoy día para conversar un poco sobre precisamente estos hábitos que tuvimos que adoptar con motivo de la pandemia y que pareciera, y ahí quisiera que nos ayudara entonces a aclararle a la gente si es correcto o no, pareciera que hay algunos hábitos que sería bueno mantener. Y estoy pensando particularmente, doctor, en el uso de la mascarilla. Uno ve que en otros países el uso de la mascarilla es más o menos normal, especialmente en ciudades altamente contaminadas. Es normal para personas enfermas, pero también empieza a ser como más normal para personas sanas que sencillamente quieren protegerse. O sin ser, por supuesto, experto en esta materia para nada, esta idea de mantener el control de la temperatura en lugares de alta afluencia público, como es el caso de los aeropuertos, tal vez en estas estaciones intermodales, que son estas estaciones donde se juntan distintos medios de transporte, llegan los buses, llegan los trenes, en fin, y hay mucho flujo de personas. Como política de salud y como conducta personal, es razonable, es recomendable que a nivel personal usemos, por ejemplo, la mascarilla en el metro de Santiago, por un ejemplo, o que el Estado y las autoridades tomen medidas permanentes de control de ciertos signos vitales como la temperatura en lugares de alta presencia humana, como es el caso de un aeropuerto, doctor. Mira, es bien difícil responder con un sí o con un no a cualquiera de estas de estos como actitudes o estos programas que se han llevado a cabo. El uso de la mascarilla, si bien es cierto, ayuda a disminuir la propagación de enfermedades, también limita un poco la capacidad respiratoria. En lugares abiertos, por ejemplo, cuando tú vas caminando por un parque o vas caminando por la calle donde no hay mucha gente, verdaderamente el uso de la mascarilla no se justifica. Donde se podría así justificar serían lugares más confinados, por ejemplo, en el transporte público. Sin embargo, la mascarilla a lo que ayuda, porque fíjate que los microorganismos que ocasionan la enfermedad respiratoria son principalmente virus, también algunas bacterias. Pero los virus tienen un tamaño que es tan pequeño, es tan pequeñísimamente pequeño, que atraviesan sin mucha dificultad los filtros de las mascarillas, incluyendo el de la N95. Entonces, lo que ayuda a prevenir la mascarilla es que aquellas personas que están infectadas con un virus o con algún otro microorganismo diseminen estas gotitas de fluye, que son estas gotitas de saliva que cuando uno habla o cuando exhala aire, se proyectan hacia adelante y esas podrían eventualmente contaminar a otras personas. Pero si tú tienes puesto una mascarilla, esa mascarilla no va a prevenir que tú te infectes, ¿ya? Los virus y bacterias van a pasar a través de la mascarilla. Pero sí, en un ambiente confinado, aquellas personas que están infectadas van a contaminar menos el ambiente, sí va a ayudar. Perpetuarlas en el tiempo, el uso de la mascarilla, yo no lo veo, no creo que las personas quieran seguir utilizando las mascarillas, particularmente para llevarlas en su día a día, qué sé yo, en su trabajo. Y en otros países se utilizan, por ejemplo, en el sudeste asiático, en Japón, nosotros vemos que desde mucho antes de la pandemia había muchas personas que caminan por las calles con mascarillas, también en ciudades súper populosas como China, en Beijing, qué sé yo, y tienen más que ver con la contaminación ambiental. Pero la contaminación ambiental, las partículas que se generan son muchísimo más grandes y por lo tanto las mascarillas sí son capaces de retenerla. Se habla, por ejemplo, de las partículas de las 2,5, que son las partículas más nocivas para la salud. Cualquiera que sea PM menor del 2,5 micrómetros puede llegar fácilmente hasta el árbol bronquial, es decir, hacia al interior de los pulmones. Y luego están las otras partículas más grandes, que son las de sobre 10 PM. Esas sí podrían quedar retenidas en las mascarillas, pero esas no son las más riesgosas tampoco. Entonces, ahí es difícil es difícil defender el uso de mascarilla en un escenario en el cual la pandemia ya se haya eliminado.
Pero las otras actitudes que nosotros hemos estado aprendiendo que tienen más que ver con los cuidados personales. Por ejemplo, se ha demostrado en el ámbito clínico principalmente, en hospitales y en general en centros de atención de salud, donde se presta salud, que el lavado de manos frecuente es la principal herramienta, una de las herramientas que disminuyó, pero enormemente, el traspaso de infecciones de un paciente o de una persona a otra, ¿ya? Y el inculcar en nuestra sociedad esta actitud de lavarse frecuente las manos va a mejorar enormemente nuestra salud pública sin querer queriendo, porque previene todo tipo de enfermedades infecciosas, todo tipo de enfermedades transmisibles, y ya vemos que debido a esta pandemia muchos otros microorganismos han descendido mucho su prevalencia y las incidencias, por ejemplo, de los virus respiratorios que normalmente producían unos colapsos importantes en los centros de salud, principalmente por niños, por ejemplo, el famoso VRS. Vimos el año pasado y el antepasado que prácticamente no hubo, ¿no? Prácticamente no existió. Tenía también que ver con la movilidad de las personas, pero probablemente todas estas actitudes de autocuidado sean las que nosotros debiésemos mantener y promover y prolongar en el tiempo. Exactamente, doctor, exactamente. Bueno, nuevamente saludamos a Gabriel Fernández, que ya se conecta con nosotros. Ahora sí, Gabriel, te doy la cordial bienvenida. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Cristian, por segunda vez. Conversando también. Muy buenas noches, Gabriel. Que esté nuevamente acá. Y quería aprovechar de hacerle una consulta, Cristian, ya, digamos, mirando hacia el exterior. Y con preocupación yo veo que en el origen, digamos, de la pandemia del COVID-19 viene del Oriente, digamos, y precisamente hoy es donde está el foco de preocupación, porque hay cuarentenas, hay un poco de inquietud, se ven las imágenes de la gente que está en contra, digamos, de las medidas que está tomando el presidente o digamos las autoridades de ese país. ¿Y a qué se debe eso, Cristian? Que se supone que ellos son los que deberían estar mejor preparados y hoy deberían estar mucho más desinfectados, si se puede decir así, que el resto del mundo. Pero vemos que esto fue totalmente y absolutamente al revés. ¿A qué se deberá eso, Cristian, desde tu punto de vista? Pueden haber varias razones para ello, y razones bien diversas. Pueden ser razones políticas, razones sociales, socioeconómicas, culturales, y también respecto de la biología misma de los virus. Los virus van mutando. Los virus mutan con una rapidez que a veces es pasmosa, nos dejan atrás. A la investigación científico-tecnológica la van dejando atrás. Ya vimos cómo nosotros habíamos superado la primera ola de COVID, el año 2001, y una nueva variante desarrollada, y la nueva variante del coronavirus, el Omicron, no se desarrolló tampoco en el lejano oriente, se desarrolló en África, vino a remecer nuevamente el mundo entero, inclusive acá nuestro pequeño reducto de tierra. Entonces, vemos que las autoridades chinas, que es un país que yo no sé si afortunadamente para los chinos o desafortunadamente para los chinos, el gobierno es muy fuerte, ahí es un gobierno de tipo totalitario, y lo que el gobierno dice es lo que se hace. Ellos pueden tomar medidas de control de la sociedad que casi ningún otro lugar se puede hacer. Y esos confinamientos feroces a los que someten a la población probablemente ayuda a disminuir la tasa de transmisión del virus. Pero te digo probablemente porque de alguna manera, a pesar de todas esas restricciones, se ha diseminado de manera muy veloz, primero en Shanghái, en una ciudad muy populosa, cerca de 20 millones de habitantes, quizás más, donde las medidas de restricción eran muy, muy rígidas, pero aún así en este momento se corre el riesgo de que otra ciudad muy grande, la capital de China, llegue a cerrar, a iniciar cuarentenas que sean muy similares a la que estaban viendo en Shanghái, que eran de tipo draconiano. Veíamos los videos de las personas como estaban hartas de estar encerrados en sus casas, donde drones los vigilaban y les sugerían fuertemente que ni siquiera se asomaran a los pasillos de los departamentos. Entonces, esa situación genera mucho estrés en las personas, un estrés muy grande y un estrés social muy grande también.
Y esa podría ser también alguna de las razones por las cuales se ha diseminado el virus. El estrés baja mucho las defensas, el sistema inmune se ve muy golpeado por eso. Y otra de las razones por las cuales probablemente en ese país se disemine tan rápido es porque, a pesar de que ellos son los productores de las vacunas o de muchas de las vacunas que se están colocando en el resto del mundo, tienen muy poca porcentaje de población vacunada, principalmente en adultos mayores. Entonces, países donde tenemos tasas de vacunaciones altas, nos encontramos en mucho mejor pie para hacer frente a estas nuevas cepas que van apareciendo, que incluso en China, donde se originó todo. Exactamente, doctor. Bueno, hay un tema súper importante también, el tema de que, bueno, fuimos premiados por diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes... Pero más allá de los... Organizaciones, sí. Organizaciones, sí, pero quiero llevar a la pregunta de forma más global. Somos un país que se preparó bien el tema de la pandemia. Fuimos premiados por eso. Hoy en día eso nos permite tener una tranquilidad, nos permite también tener un gran avance en el tema de la vacuna también, nos permite también prepararnos. Y yo le quiero preguntar con respecto a eso, usted, doctor, ¿cómo ve el futuro de la preparación? Porque vamos a tener que seguir vacunándonos, vamos a tener que seguir también, obviamente, cuidándonos, como bien lo hemos dicho en este programa. ¿Cómo ve? Hay un cambio de gobierno, lo sabemos, pero en la actualidad se puede dar que depende mucho del gobierno que esté o las fuerzas de salud o todos los trabajos que se han hecho se van a mantener de buena forma, doctor. Mira, meterse un poco en política a veces es un poco truculento. Yo soy un hombre más bien de ciencia y es lo que mejor conozco. Lo que sí puedo decir es que ningún país en el mundo estaba preparado para esta pandemia. Ninguno, ni siquiera los más fuertes, ni Alemania, que nosotros pensamos que son un país tan ordenado, tan tecnológicamente avanzado. Corea del Sur también se vio. En un principio parecía que Corea del Sur iba a ser un país que iba a ser muy poco golpeado por la pandemia, pero aún así, Estados Unidos, un país muy fuerte, muy rico, todos los países, y nos dimos cuenta de varias cosas. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, la salud pública es importante. Es importante entonces tener monitoreo de lo que está ocurriendo, tener buenos protocolos y tener buenos mecanismos para echarlo a andar. Afortunadamente, cuando la pandemia nosotros tuvimos la suerte de vivir al fin del mundo, ¿ya? Como dice la canción, nuestro país está al fin del mundo. Y teníamos una ventana de un par de semanas en lo que nosotros estábamos viendo en tiempo real, qué es lo que a nosotros nos iba a suceder, observando qué es lo que estaba pasando en Europa. Desde esa ventana al futuro que teníamos, le permitió a las autoridades de gobierno, y que fueron bastante inteligentes, para tomar en el momento que se requería, con la información que se tenía en el momento, buenas decisiones en función de la información que en ese momento se tenía. Recordemos que al principio se pensaba que los confinamientos no iban a durar más de 3 a 4 meses. Luego que iban a durar hasta fin de año. Después que probablemente se iban a extender medio año más. Entonces, las autoridades, de alguna manera, pudieron mantener un equilibrio entre la cantidad las restricciones que hacían respecto de las cuarentenas, y moverse muy rápido para conseguir entonces las dosis de vacuna. Probablemente nuestro país ha sido uno de los que mejor afrontó, en términos de que esto era algo nuevo, que nunca antes el mundo había enfrentado algo similar a esto. Afrontamos algo nuevo de una muy buena manera. Tuvimos la ventaja de esta ventana hacia el futuro, pero también tuvimos la ventaja de que había personas que tuvieron los pantalones para hacer lo que se tenía que hacer, como por ejemplo unificar a toda la red de salud, ya sea pública y privada, bajo el control de un único ente regulador. También se dieron cuenta de que la vacunación iba a ser necesaria y tenía que ser universal, e hicieron todo lo posible para conseguir entonces las dosis de vacuna necesarias para vacunar a toda la población, no 1, 2 ni 3, sino ya 4 veces. Entonces sí se estuvieron tomando buenas decisiones. Yo espero que esas mismas decisiones se sigan tomando con la nueva administración del Ministerio de Salud, porque ellos han dicho que las cosas que se han hecho bien van a mantenerlas.
Y yo pienso que esa es una de las cosas que sí se han hecho bien y que por lo tanto las mismas políticas, quizás no las mismas personas, pero sí las mismas políticas se mantengan. Exactamente. Alejandro Pujá. Gracias, José Ramón. Precisamente de las cosas que se tienen que hacer o que se están haciendo, o las buenas que se hicieron y que tal vez debería profundizarse, quisiera preguntarte, Cristian, ¿qué opinas tú sobre ese otro tipo de medidas que hoy día se siguen viendo que se están haciendo y que pareciera que se están haciendo por inercia? Uno no entiende mucho si tiene algún sentido. Estoy pensando, por ejemplo, en que uno va al supermercado y le siguen tomando la temperatura y se echa un poco de alcohol gel en las manos. Tengo entendido que todavía hay instrucciones del Ministerio de Transporte para desinfectar al término de la jornada el metro o las máquinas de del Transantiago, en fin, o de la locomoción mayor en regiones. Ese tipo de medidas son medidas razonables que se deban mantener en el tiempo, independientemente del COVID, ¿sí? Porque en la pregunta anterior quizás no fui enfático en decir de que me interesaba estas medidas para prevenir quizás un abanico mayor de enfermedades, no solamente las transmisibles por virus y bacterias, sino que también aquellas de carácter respiratorio por partículas de distintos tamaños. Entonces, en ese contexto, este tipo de medidas deberían seguir manteniéndose, deberían seguir haciéndose, o son soberanamente una pérdida de tiempo. No, para nada. Mira, yo soy microbiólogo de base, entonces no sé si tú conoces la analogía del martillo, que un martillo siempre ve que todo es un clavo, ¿ya? De la única forma que sabe resolver los problemas un martillo es martillando. Yo soy microbiólogo y para mí todo lo que tenga que ver con prevención y medidas que apuntan hacia desinfección me parecen súper bien. El costo-beneficio, yo creo que es lo importante. Y yo tengo la sensación de que todas las medidas que se están tomando, por ejemplo, lo que tú mencionabas, sanitización de vehículos de transporte público, la disponibilidad de alcohol gel en los lugares donde se atiende público, a mí me parece súper bien. Me parece súper bien porque el beneficio que se obtiene es alto, siempre que el costo se mantenga bajo. Yo tengo la sensación de que probablemente hace años atrás hacer cosas como esas serían sumamente costosos. Primero porque no había muchas empresas que se dediquen a producir estos productos de sanitización. En la actualidad muchas empresas ya se reconvirtieron y se están fabricando estos productos a bajo costo y por lo tanto los precios son más bajos. Entonces se genera un equilibrio entre el costo y el beneficio, es positivo. Yo creo que debieran mantenerse muchas de esas de esos programas y quizás en el futuro, en 5 años más, 10 años más, todavía tengamos, qué sé yo, como protocolo normal que se saniticen tanto las micros del Transantiago, no sé cómo se llaman en ese momento, aviones, incluso taxis, qué sé yo. Es posible que lleguemos a un estado en que eso sea algo normal, sea habitual, sea de bajo costo y por lo tanto el beneficio que entrega a la población en general va a ser mayor que el costo que pueda tener. Y una mayor incorporación del cobre, que tanto se habla de las cualidades desinfectantes, bactericidas del cobre. ¿Es razonable, tal vez topamos un poco con los costos, es razonable avanzar en esa línea? Estoy pensando en los pasamanos del metro, por ejemplo, en tantos lugares que uno entra en contacto diariamente. ¿Eso también valdría la pena seguir esforzándose en incorporarlo? Sí, mira, se ha hecho harta investigación respecto de esas propiedades o microbicidas que tiene el cobre. Mira, el cobre es bueno, ¿ya? Las propiedades son reales. Superficies que están recubiertas con cobre efectivamente mantienen una carga microbiana mucho más baja y por lo tanto previenen entonces la transmisión de enfermedades de personas a personas, sobre todo en lugares donde hay alta afluencia de público. El problema con el cobre es el mantenimiento, es bastante costoso. Tú ya ves que en algunos hospitales se hizo la experiencia de colocar pasamanos, qué sé yo, de las escaleras, estos fierritos donde uno se toma. Pero se empezaron a poner verdes, porque el personal de aseo lo limpiaba con un pañito con cloro, o se limpiaban tarde, mal y nunca. Entonces, el cobre tiende a oxidarse muy rápidamente en el ambiente, y si no se mantiene bien, se oxida, se pone verde, y ya pasa a otro estado en el cual se agrieta y comienza a hacer foco entonces de infecciones y se convierte en lo opuesto de lo que se supone que tenía que prevenir. Entonces, habría que ver bien en dónde se va a colocar o
o desarrollar nuevas tecnologías que permitan, por ejemplo, colocar el cobre de una forma tal, por ejemplo, cobre coloidal o como nanopartículas de cobre, que no requieran cuidados tan especiales para su mantenimiento. Entonces, la investigación y el desarrollo está, y habría que impulsarlo, qué sé yo, con nuevos proyectos que permitan desarrollar nuevos métodos de utilizar nuestro cobre. No, es súper interesante esto, doctor, porque también podemos desarrollar diferentes formas también y ver cómo se puede mantener el cobre. Si una cosa es ampliarlo, pero para que no se ponga verde, obviamente tenemos que saber a futuro cómo limpiarlo, cómo mantenerlo exactamente. Gabriel Fernández. Sí, mira, quería preguntarle al doctor, yo siempre estuve preocupado de la cantidad de muertes que hubo, doctor, a nivel mundial. Y la medida que nosotros fuimos como apaciguando un poco esta transmisión, digamos, acá en nuestro país, fíjese que yo perdí la cuenta y llevábamos aproximadamente 5 millones y algo, digamos, de fallecidos a nivel mundial. Claro. ¿En qué cifras aproximadas vamos? Y usted, de acuerdo a su punto de vista, ¿cuándo usted cree que esto podría llegar a un punto de inflexión, digamos, estas cifras que por lo menos uno ve en los medios de comunicación que en muchos países ya ni siquiera están usando las mascarillas y se supone que esto ya va a la baja? Como te digo, esto tiene varios ribetes, tanto culturales, socioculturales, económicos. Entonces, nosotros acá en Chile, debido a que tuvimos buenas políticas desde un inicio, tuvimos campañas de vacunación masiva, hemos podido enfrentar la enfermedad con un costo humano en términos de vidas bajo, ¿ya? Bajo, si lo comparamos con aquellos países que no tuvieron la suerte nuestra de tener buenas políticas o el acceso a la vacunación masiva. Esos exactamente la cifra de cuántas personas han fallecido debido al COVID, creo que ronda los 5 millones, pero exactamente no sé cuál es. La cifra entonces, si bien es alta, son 5 millones de personas, es una gran pérdida en términos humanos. En términos epidemiológicos, si nosotros lo comparamos con epidemias anteriores, podemos decir que la humanidad en su conjunto hemos enfrentado esta nueva pandemia de una buena manera. Vemos que hace 100 años atrás la gripe española, mal llamada gripe española, tuvo como consecuencia, y eso fue hace 100 años atrás, cuando la población humana era menos de un tercio de la población que tenemos ahora, costó la vida de más de 100 millones de personas, una sola pandemia. Entonces, podemos decir que la hemos estado enfrentando y el acceso a salud, a ciencia y a tecnología nos ha ayudado bastante con eso. Un punto de inflexión, como les decía al principio, es muy difícil de vaticinarlo, es muy difícil de hacer una estimación, porque este virus en particular, el coronavirus, al mutar tan rápido, al ser un virus RNA que muta con facilidad, puede aparecer el día de hoy mismo o mañana, aparecer de nuevo en las noticias una nueva cepa similar a la de Omicron, que cuando nosotros pensamos que ya estábamos en el túnel, que ya estábamos viendo la luz al final del túnel, se nos alargó el túnel un año más porque apareció una nueva cepa que vino a remecer nuevamente toda la infraestructura que ya habíamos conseguido posicionar. Y nos damos cuenta que en esta segunda oleada, que fue muy superior a la primera, tuvimos entonces incluso menos casos de fatalidad. Por lo tanto, hemos ido aprendiendo de la circunstancia. Hemos ido aprendiendo lecciones importantes, ya sea en la primera línea, que son el personal que está trabajando directamente con los pacientes y tomando decisiones vitales respecto de qué fármacos, cómo se los van a poner, y también de salud pública y respecto de las condiciones en las cuales nosotros debemos movernos en la actualidad. Yo pienso que quizás para este año podamos, a fines de este año, podamos ya comenzar
a desarrollar nuestra vida un poco más, de una forma un poco más normal. Si bien vamos a tener que estar conviviendo con el virus, yo dudo que el virus se repliegue, yo dudo que dejemos de tener casos diarios de infección por coronavirus, pero estos cada vez van a ser con menor gravedad y probablemente en menor cuantía. Y probablemente vamos a tener que irnos vacunando, quizás no cada medio año, pero quizás una vez al año, similar a lo que se tiene que hacer con la influenza. Exactamente, doctor. Bueno, aquí nos llegan también preguntas de nuestros auditores. Dice, hola, buen día, tengo una duda súper grande. Ahora las personas que se hacen PCR preventivo por contacto estrecho sin síntomas, ¿no necesitan hacer cuarentena para esperar los resultados? Nos escribe Sofía de Matanza. No tienen que hacer cuarentena, pero hay 7 días en los cuales lo ideal es que no estén circulando, porque podrían estar transmitiendo el virus a personas que sean susceptibles. Exactamente, a mí me pasó lo mismo, me pasó algo muy parecido en la auditoria cuando me dio COVID y yo le consulté a usted, doctor, en ese momento qué hacer, porque era muy raro, porque mi polola se había contagiado, por ejemplo, esta semana, un día lunes, y luego pasó la otra semana, y yo recién empecé con síntomas. Entonces, yo, de verdad, es súper interesante lo que dice la auditora. Los síntomas pueden tardar 14 días, como dicen, ¿o no, doctor? No van a tardar tanto. Es posible que tú no te hayas contagiado con tu pareja, sino que te hayas contagiado en otro momento después. O con un resfriado, puede haber sido un resfriado normal que tuve. O pudo haber sido un resfriado, claro. Es difícil sí que te contagies con otros virus porque hay pocos virus circulando que no sean el coronavirus. Han habido casos, por ejemplo, han estado aumentando un poco los casos de influenza, y esto es debido a que ya hay más circulación de personas. Ya que estamos retomando nuestra vida diaria, van a comenzar a aparecer nuevamente aquellas enfermedades con las cuales nosotros convivíamos naturalmente antes de que comenzara la pandemia. Exactamente. Don Alejandro Pujá. Un poco para evitar precisamente ese cuadro que acaba de mencionar Cristian, de que vayan a aparecer las enfermedades habituales, ¿qué importancia le atribuyes al teletrabajo como elemento a incorporar más profundamente en nuestra sociedad? Yo teletrabajo hace 15 años y me parece un poco irracional que cuando la gente está enferma, igual vaya a la oficina, en circunstancias que podría quedarse en casa, teletrabajando, tomándose una agüita de hierba, en fin. Sí, yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse. Sí, el teletrabajo llegó para quedarse y efectivamente, justo antes de que comenzara la pandemia, yo recuerdo que ya había discusión entre los políticos y en general en la sociedad de cómo podía regularse esto, cómo podía facilitarse que las personas se quedaran en casa a trabajar. Llegó la pandemia y lo aceleró todo. Es una muy buena medida. Yo considero personalmente que aquellos trabajos que pueden realizarse en casa, que no es necesario que sean realizados de manera presencial, nos ayuda no solamente a que tú estés más feliz, porque estás en tu casa, sino que al moverte menos, también se disminuye el flujo de todo tipo de microorganismos, de todo tipo de enfermedades transmisibles, tanto en el transporte público como en la misma oficina donde tú trabajas. Recordemos que los lugares confinados, donde estás encerrado por varias horas, donde hay muchas personas que inhalan y exhalan litros de aire por hora, es donde ocurren los contagios con principalmente virus, qué sé yo, de tipo respiratorio. Y es en la época invernal donde principalmente aumentan las incidencias de la infección. Así que quedarse en casa no solamente te ayuda psicológicamente a mantenerte más saludable, sino que también físicamente te puede mantener más saludable. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, doctor, una nueva opción que también tenemos que acostumbrarnos también a un teletrabajo que obviamente tiene ventajas y también desventajas, pero uno ha tenido que aprenderlo en un corto tiempo. Última pregunta también, Gabriel Fernández. Mira, más que pregunta, me gustaría decirle al doctor en el día de hoy, cómo está controlado nuestro contagio acá a nivel nacional, ¿qué recomendaciones usted nos daría a nosotros los ciudadanos para, digamos, seguir cuidándonos, para evitar también seguir contagiando, y que ojalá, como usted dijo delante, de aquí a fin de año ya podamos andar en forma más libre y en forma mucho más tranquila, tener convivencia que muchas veces no hemos
privado, tener convivencia con nuestras familias, con nuestros amigos. ¿Qué recomendaciones nos daría para lo que resta o lo que falta de este año para llegar de buena forma? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Mira, esa es como la parte importante y la parte en que podemos participar todos, ¿ya? Las recomendaciones son exactamente las mismas que está entregando el Ministerio, pero son las recomendaciones que también provienen de la Organización Mundial de la Salud y que durante estos 2 años de pandemia hemos visto que han sido las que mejor han funcionado. Como te digo, el lavado frecuente de manos es una de las medidas que mayor impacto tiene en disminuir la incidencia de todo tipo de infecciones o de enfermedades de tipo transmisible. El uso correcto de las mascarillas también ayuda, como te digo, previene el que disemines los microorganismos, ya que previene que las gotitas que tú exhalas al hablar o al respirar contaminen superficie. Y lo que yo les recomendaría a las personas es que cuando utilicen el transporte público, traten de, porque ya no están tan caras, que traten de utilizar la N95. La N95 les va a proteger mucho más, tanto a ellos personalmente como la diseminación del microorganismo, cuando tengan que estar confinados, por ejemplo, en el metro o en la micro, y luego se la pueden cambiar por la mascarilla de 3 pliegues, que es la más delgada y la más cómoda de utilizar para estar en lugares donde no van a estar tan confinados. El resto son las mismas recomendaciones, tratar de mantener una distancia física, ojalá no una distancia social, tratar de estrechar lazos principalmente, pero con una distancia física que sea segura. Gracias, doctor. Perfecto, agradecido de esta entrevista, doctor, muchas gracias. Estuvimos conversando también con ustedes con los puntos tan importantes como lo es el coronavirus. Será hasta la próxima, doctor, que le vaya muy bien. Y estaremos en contacto con ustedes cualquier información, si es que llegara una nueva variante también, si es que, ojalá que no sé si le pregunto bien cortito, no, sí. porque se estaba hablando de una, pero al final como que no tomó fuerza en Sudamérica, era la Omicron 2, bueno, parece. Sí, la Omicron 2 aparentemente no se expandió con la velocidad que pudo haberlo hecho. Hay otras subvariantes también, que son variantes, qué sé yo, internas. Cada país, cada grupo poblacional desarrolla sus propias variantes que se van replicando se van multiplicando dentro de la población. Y probablemente sean nuestras variantes locales las que mantienen una prevalencia de... Hoy día hubo algo así como 2.900 casos nuevos. Probablemente vamos a seguir viendo una curva similar a esa debido a que ya las restricciones se han ido disminuyendo, las personas están circulando más y por lo tanto nuestras variantes autóctonas del virus se transmiten con mayor facilidad. Exactamente. Estuvimos conversando con el doctor Cristian Palavecino, académico del área de salud de la Universidad Central y también médico. Doctor, un abrazo para usted a la distancia, que le vaya muy bien. Muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a ti. Médico no soy doctor en ciencias. Doctor en ciencias. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Cuídese. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Estuvimos conversando ahí un tema tan interesante, lo que fue, lo que es, mejor dicho, hoy en día la pandemia, un tema que sin lugar a dudas no da tregua, que lo viví en carne propia, me imagino que muchos lo han vivido también, que no es algo que todavía tenga claridad. Oye, yo pensaba una variante chilena, yo creo, no sé, la verdad, no se me imagina una variante chilena, la verdad. Yo tendría... La variante Boric le pondríamos, porque somos chilenos, somos entretenidos para ponerle nombre, pues la variante Boric, la variante Sichel, no sé, pues no tengo idea. Bueno, vamos a pasar de lleno a lo que ha pasado en la semana, una semana agitada. Lamentablemente lamentamos la muerte de un nuevo carabinero en el sur de Chile, una situación que preocupa más. El tema de la seguridad. Ayer justo estábamos hablando de la violencia en el programa con Andrés Marín. Pareciera que la violencia no para, pareciera que sabemos el remedio, pero no sabemos, o sea, sabemos la enfermedad, pero no sabemos el remedio. Y eso me preocupa, la verdad. No sé cómo lo ve usted, querido panel, también. Porque, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué más tiene? Y yo pregunto súper humildemente, ¿qué más tiene que pasar en nuestro país? A lo mejor un atentado al nivel de las Torres Gemelas, no sé, que se estrelle un avión en la Torre Entel, no tengo idea. Y lo digo muy seriamente,
¿qué tiene que pasar en nuestro país para que se tomen las medidas? Porque hoy en día nuestro país está gobernado por la delincuencia, por el narcotráfico, por muchos aspectos que la verdad, lamentablemente uno ya no puede salir tranquilo de su casa. Alejandro Pujá. Gracias, José Ramón. Mira, yo siento que voy a usar una frase que es muy común, que dice que la culpa no solamente la tiene el chancho, sino el que le da el afrecho. Y también hay algunas situaciones, algunos síndromes, como el síndrome de Estocolmo, ustedes saben, donde el secuestrado empieza a empatizar con el secuestrador. Y así, hay varias cuestiones psicológicas a las cuales podríamos echar mano para explicar un poco lo que ha estado pasando. Yo no le voy a echar la culpa al gobierno porque hay mucha gente que le está echando la culpa al gobierno y está muy bien que lo critique, así que no voy a repetir algo acá que todo el mundo está haciendo. Yo voy a criticar a las víctimas, voy a criticar a los camioneros, voy a criticar a los agricultores y también voy a criticar, y discúlpeme que lo haga, voy a parecer como un tipo malo, el verdugo, voy a criticar a ese matrimonio sueco, creo que es sueco, o suizo, creo que era sueco, que le acaban de quemar hace 48 horas la casa patronal, ¿ah? En un caso que salió en las noticias hace semanas, porque pudimos ver en las noticias, pudimos ver en las redes sociales, como un grupo de, yo no voy a decir ni siquiera comuneros mapuche, voy a hablar de terroristas, voy a hablar de delincuentes. Me importa un rábano si son mapuches, si son ona, si son pascuenses, si son descendientes de alemanes, de españoles. No, a mí me da lo mismo eso. Aquí yo no tengo por qué estar haciendo distinciones respecto del origen de esas personas, sino que la distinción tiene que hacerse respecto de la conducta, lo que hacen. Y la forma como se conducen es la forma como se conducen los delincuentes, los terroristas, que le dieron 48 horas a ese matrimonio para que se fuera del país, perdón, para que desalojaran el lugar. Se tomaron el lugar. Estas personas, en forma excepcional, diría yo, recurrieron a la justicia y obtuvieron una orden para desalojar a estos delincuentes terroristas de sus tierras. Orden que fue cumplida por Carabineros. Eso fue hace más o menos 2 semanas. Si ustedes lo buscan en internet van a encontrar todo el historial que yo estoy resumiendo acá rápidamente. Y sin embargo ahora van y le queman la casa patronal. Yo fuera el abogado de ese matrimonio, les diría que entre las medidas que deben tomar es demandar al Estado de Chile. Tienen que demandar al Estado de Chile. Y los camioneros que se sienten afectados por las razones que ustedes ya conocen, no van a estar explicándolas nuevamente, tienen que demandar al Estado de Chile. Y lo mismo los empresarios. Mira, de los camioneros yo lo puedo entender, estimado amigo, que son personas con bajo nivel educativo, que tal vez no se les ocurre contratar un equipo jurídico bueno que haga esta pega, pero ¿saben que no lo entiendo de los empresarios? No lo entiendo de Forestal Arauco, que hoy día acaba de anunciar la detención de 14 faenas en la zona. Recién ahora están tomando alguna reacción. Pero yo no lo entiendo de las grandes empresas, de los grandes empresarios de este país, que no tomen las medidas del caso. No lo entiendo del señor allá, ¿cómo se llama el de la fuente alemana? Que ha sido tantas veces atacado, no se llama la fuente alemana. La ex fuente alemana. La ex fuente alemana. Tiene que demandar el Estado. Tiene que poner ahí en el juzgado a la ministra Interior. Oye, pero si lo del matrimonio de sueco pero es increíble. La amenaza. Si yo a ti, José Ramón, en una discusión, te digo que te voy a pegar, eso se llama amenaza. Eso es un delito. ¿Ah? Y si hubiese un carabinero en el lugar donde yo estoy profiriendo esa amenaza, ese carabinero tiene la facultad de tomarme detenido en el acto. Después saldré libre, me dejarán citado, lo que tú quieras. Pero la amenaza verbal es un delito. Entonces, yo la verdad que no entiendo
¿Por qué los ciudadanos siguen aceptando no solamente las agresiones de los terroristas, de los delincuentes, de los manifestantes, de los comerciantes ilegales, ambulantes? O sea, ya todo el mundo aquí ahora es un agresor. ¿Ya? Sino, lo que no entiendo es cómo le exigen a la autoridad, a través de los mecanismos que existen en nuestra institucionalidad, que haga cumplir la ley. Si cuando el presidente de la República asume el mando de la República, el país, jura respetar y hacer cumplir las leyes y la constitución política de la República. Jura o promete. Entonces, yo la verdad que estoy muy sorprendido por las víctimas, que no reaccionan como corresponde, que no insisten en usar las herramientas que hoy día tenemos. Hubo un caso, y con esto termino, un caso de un recurso de protección que se interpuso en contra del el gobernador regional, el delegado presidencial hace unos meses, todavía estaba Piñera, y la Corte de Apelaciones le dio la razón y ordenó a las autoridades que debían coordinarse para prevenir los actos de violencia en la zona. Yo no sé en qué quedó esa sentencia, si los que recurrieron de protección han hecho valer esa sentencia, pero es un interesante antecedente respecto de que se pide a través de los mecanismos que la ley establecen que se haga cumplir la ley, y esto no ocurre. Y ojo, las acusaciones constitucionales o las acusaciones de abandono, de notable abandono de deberes, no solamente se hacen para el presidente de la República y los ministros de Estado, también corresponde, por ejemplo, a los gobernadores, a los delegados presidenciales, a los secretarios regionales ministeriales, a la subsecretaría de prevención del delito, e incluso un alcalde que vi ayer, que después que se supo de la muerte de este carabinero, que fue asesinado, no falleció, no se murió, fue asesinado, esa es la palabra correcta, ¿ah? Estaba diciendo, justificando prácticamente lo que había pasado, porque esto es un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche, concepto que el presidente de la República ha tenido el desatino de utilizar varias veces en varias entrevistas en los últimos días. Entonces, yo el llamado que le hago a las víctimas, a los ciudadanos, es que usen las herramientas legales y demanden a las autoridades, exijan a las autoridades que hagan cumplir la ley, y si no hacen cumplir la ley, entonces demándenlas, y que se lleve a estas personas a los tribunales por incumplimiento de sus deberes, por inacción, por omisión, por complicidad, y desde el punto de vista político, por abandono de deberes, cuestión que tienen que hacer también los partidos políticos. Me extraña que el partido de derecha, la UDI, RN, Bópoli, y los republicanos no estén tampoco articulando este tipo de... Hace rato, Alejandro, que ya no les da lo mismo todo. ¿Sí? ¿Para qué? No, sí. A mí la verdad no me sorprende para nada el actuar de algunos, ¿no? Yo creo que se aseguraron el chancho, como se dice, y se olvidaron de todo, y a mí me está yendo bien, así que da lo mismo. Una de las cosas que también se comentaba el día de hoy, y le pregunto también a Gabriel, se le pedía también a la ministra del Interior el aumento de números de carabineros también. Una de las soluciones que se plantea también, que se ha ido dialogando, se ha ido conversando. Gabriel, ¿es la solución aumentar carabineros de Chile? ¿El número de carabineros de Chile en estos, ¿cómo decirlo? En estos territorios con peligro, territorios rojos, o de verdad, y yo lo he escuchado en redes sociales, la verdad, hace falta una mano dura, porque ya hasta cuándo. Yo le pregunto humildemente a nuestras autoridades, ¿hasta cuándo le vamos a dar queso al ratón? El ratón ya se está comiendo todo el queso y nosotros le seguimos dando queso de a poquito. Y tiramos el veneno lejos, pero le seguimos dando queso. Entonces yo le pregunto a Gabriel, ¿cuál es el actuar que debemos tomar, de verdad? ¿Cuál es el actuar que debe tomar el gobierno en este caso? Porque ¿cuántos carabineros más tienen que morir? ¿Cuántos ciudadanos más tienen que morir en las manos de la delincuencia para que este gobierno y el Estado en general, ni siquiera este gobierno, el Estado en general se dé cuenta que Chile dejó de ser el país seguro que era hace unos años atrás? Que hoy en día Chile es un país sometido por la delincuencia y sometido por el narcotráfico. Gabriel Fernández. Mira, José Ramón y Alejandro y los auditores también de este programa, esto mismo se estaba preguntando en el primer gobierno de Piñera. ¿Cuál era la solución al tema de la delincuencia cuando todavía teníamos valores y estadísticas manejables?
¿Y qué es lo que pronunció, qué es lo que propuso el presidente en ese entonces, Sebastián Piñera? Fue aumentar la dotación de carabineros. Pero en ese tiempo ya nosotros ya sabíamos que el problema son problemas de fondo, que primero hay que tienen que reaccionar de otra forma las autoridades, porque el problema no es carabinero. Además que usted sabe que en estos últimos gobiernos, estas últimas décadas, a carabineros lo han desprestigiado no solamente gente ideológicamente de izquierda, porque son los que más critican, los que más denotan a la institución, sino que vemos que las mismas autoridades han atado de manos a los carabineros, y no solamente a carabineros, también a la policía de investigaciones. Y te lo digo porque yo he conversado mucho con funcionarios por el mismo trabajo que hago yo, funcionarios de ambas ramas de la policía. Ellos se ven impotentes porque no tienen nadie que los defienda. Y cuando un general de carabineros, cuando ve alguna agresión, cuando ve que algún carabinero usó su arma de servicio para repeler un ataque en donde está en riesgo su vida, y sale el Estado, digamos, mayor a encontrarle la razón a los relatores, en este caso que nosotros hemos escuchado, y lo dan de baja a estos carabineros, ¿cómo puede usted pensar que la institución va a florecer? Cuando nosotros tenemos hoy día un déficit de funcionarios de carabineros, y resulta que en todas las poblaciones, en todas las juntas de vecinos, en todas partes, piden aumento de dotación de carabineros. Pero tenemos, por otro lado, las autoridades que han tratado de eliminar, refundar, reestructurar a nuestros carabineros. Y están muriendo día a día, como dice José Ramón, día a día están muriendo de una forma humillante. Fíjese que hoy día yo los días jueves converso en un programa de radio de acá de la comuna, y iba preparado a conversar del tema del atropello a este delincuente que fue el día anteayer. Pero resulta que decía, todos los días están apareciendo casos en donde hay muerte no solamente de personas comunes y corrientes como nosotros. Y lo único que atina, digamos, la autoridad es a establecer una querella. Entonces, con eso supuestamente dejan tranquila a la población. Como que se sacan el pillo con eso, sí. Claro, entonces dejan una sensación que están haciendo algo. Pero la pregunta es si esas querellas las siguen el proceso. Y a lo mejor Alejandro puede entender un poquito más el tema, porque yo no veo que esas querellas se sigan, digamos, que la autoridad esté, digamos, si citaron al delincuente, cómo está la víctima, ¿no? O sea, yo lo que creo que estas son voladores de luces, este tipo de querellas. Y aquí hay que tomar las cosas, estos temas de fondo, José Ramón y Alejandro. Fíjate que de acuerdo a la estadística que está estudiando el otro día, al día de hoy, o a la semana pasada, llevábamos nosotros 3.855 encerronas. No, un gran número, ¿verdad? Solamente estoy hablando de este año, desde enero a la fecha. Y en un 54 o un 57% de esas encerronas participan, aquí le dicen menores. Yo le digo delincuentes juveniles, porque ellos son delincuentes. Pero cuando dicen menores, totalmente, se puede entender que es un niño que anda jugando a la pelota y se le ocurre hacer una maldad. ¿Ah? Pero estos delincuentes que están siendo
jefes de las bandas criminales, José Ramón, están dirigiendo también transacciones de narcotráfico. Ellos no están manipulados por los adultos, como dicen por ahí algunos expertos, entre comillas. No, están haciendo la profesión de delincuencia. Digámoslo las cosas como son, no son blancas palomas. A mí, yo recuerdo, adelante. No, esos 3.855, estamos recién en mayo. Imagínate las cifras en las cuales vamos a terminar. Podemos llegar a los 40.000 a fin de año. 40.000. Claro. Y sabes que, José y Alejandro, y yo afirmo lo que digo, y lo digo muy responsablemente. Nosotros teníamos, y lo conversamos en alguna oportunidad, una ley que ponía ciertas restricciones a estos delincuentes menores de 18 años. Pero el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Radical, se opusieron tenazmente a endurecer las penas, digamos, estamos hablando de menores de 18 años. Y nosotros cuando presentamos este proyecto era un poco para inhibir el delito, para que estos muchachos, estos delincuentes, no vieran que es tan fácil cometer un delito o un crimen sin tener sanción. Exacto. Entonces, hoy día, ¿cuál es la sensación? De que hay impunidad, porque un delincuente de estos juveniles, de 16 o 17 años y de 15 incluso, comete un crimen y al día siguiente lo tenemos en su casa, a cargo de sus padres. Entonces, ellos lo saben, y saben que tienen instituciones fuertes detrás de ellos también, porque la Defensoría Penal Pública, la cual significa para nosotros alrededor de 59.000 millones de pesos anuales, tiene un abogado de forma inmediata en el momento que se comete el crimen. Y las víctimas, si no tienen dinero para contratar a un abogado, simplemente se quedan con la investigación del fiscal. Y el fiscal no representa al familia. Exactamente. A lo más le podría dar información a las víctimas, pero nada más. Quería aportar algo con lo que decía Gabriel también, y con esto voy cerrando también, porque yo sé que hay muchos temas de hablar, vamos a conversar en diferentes temas, pero lamentablemente nos pilló el tiempo. Hay parlamentarios hoy en día que luchan por todo para que el menor de 14 años tenga derecho a voto. ¿Quiénes son estos parlamentarios? El Frente Amplio, el Partido Comunista, etcétera. Le estamos dando derecho a los jóvenes, exactamente. Le estamos dando derecho a los jóvenes. ¿Está bien? Démosle derecho a los jóvenes, pero también tenemos que darle deber a los jóvenes. Si usted quiere votar, y le habla a usted joven de 15 años, que no creo que no estén escuchando por el formato del programa, pero a lo mejor sí. Si usted quiere votar, tiene que afrontar las mismas condiciones que un adulto. Si usted mata, tiene que irse a la cárcel. Cadena perpetua. Usted tiene que ser juzgado como un adulto. Ya basta de esto. Lo que me pasa a mí, y lo dice muy cierto Gabriel, tratamos de tapar el sol, no sé, es como el cuento del lobo, ya viene el lobo, ¿y qué va a pasar cuando venga el lobo y destruya todo? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces lo que está pasando hoy en día en la sociedad es inaceptable. Es tan inaceptable que usted ya ni siquiera se puede comprar un auto bonito, tiene que comprarse un auto viejo para que no se lo roben. A ese nivel estamos de país. A ese nivel estamos de país. Usted no se puede comprar un auto nuevo porque tiene una gran posibilidad que usted en una calle determinada en Santiago, en un semáforo se lo roben. Un gran porcentaje. Entonces yo, la verdad, creo que el gobierno, el Estado, todos los que tienen que hacer justicia en nuestro país han tapado el sol, han tratado de tapar el sol nomás. Han hecho oídos sordos. Es como la típica frase del político: sí, estamos trabajando por usted, no se preocupe. Yo lo llamo en la semana. Y usted sabe que es mentira, que no lo van a llamar nunca. Que lo va a ver en la próxima elección, pero no lo van a llamar nunca. Con esto despido el programa de hoy. Últimos comentarios también bien cortitos porque estamos ahí justo con la radio. Don Alejandro Puja. Solamente quiero aclarar que si tú matas a alguien en Chile, José Ramón, no te dan cadena perpetua. Lo sé, por eso sé. Eso es parte del problema.
O sea, yo estoy de acuerdo en que debe modificarse, incluso derogarse, la ley de responsabilidad penal juvenil, que es una mano demasiado blanda para los delincuentes juveniles. Eso por un lado. Y acercarlo más a las sanciones de los adultos. El problema es que los adultos en Chile tampoco reciben unas sentencias ejemplarizadoras. Solamente poner un ejemplo reciente, bastante conocido, que fue el asesinato del empresario de la quinta región, Alejandro Correa, del cual que fue un crimen por encargo, un sicario, con cómplices, con un autor intelectual del crimen, y búsquelo en la internet. Traté de buscarlo en este momento, no lo encontré, pero de lo que recuerdo de las penas, se le dio, al que más se le dieron 40 años. Un crimen alevoso, clarísimo, que tiene todas las agravantes habidas y por haber. Eso no fue un accidente, eso no andaba con trago, no fue una riña, que lo maté porque estábamos peleando, no. Eso fue algo absolutamente premeditado, calculado. Y la primera sentencia son 40 años, entonces tenemos un serio problema también con el catálogo de penas en nuestro Código Penal. Tengo entendido que hay un proyecto de reforma del Código Penal que duerme el sueño de los justos hace varios años en el Congreso Nacional. Bueno, sin lugar a dudas, por lo mismo lo dije. Persona que mata en Chile debería estar encarcelado para toda la vida. Si no podemos volver a la pena de muerte, y yo me hago responsable. Si no podemos volver a la pena de muerte, tenemos que aplicar lo otro que viene. Si no podemos seguir dándole privilegio. Oye, yo no puedo entender. A mí me da una rabia cuando los colegas transmiten esta noticia. Hombre que mató a su señora fue liberado después de 5 años por buena conducta. Por buena conducta. ¿Qué significa? O sea, a mí no me cae la cabeza, pero yo... Bueno, pregúntate si los asesinos de Correa van a estar los 40 años. Pregúntate. No van a estar, se van a portar bien. Se van a portar bien. Van a crear muebles dentro de la cárcel, van a tener un gran comportamiento, van a felicitar no, de todo. Pero se van a portar excelente y le van a reducir. Es una estupidez. Y estoy enojado, la verdad. Es una estupidez, una soberana estupidez. Que premiemos a personas que están acusadas por crímenes graves. Es que yo de verdad no, que los derechos humanos, comienzan otro que los derechos humanos, que... Oye, y esta es mi opinión. Si los derechos humanos se acaban cuando uno comete una falta grave. Tú solito dejaste de ser ciudadano porque no respetaste la ley, no respetaste la convivencia, no respetaste todos los puntos que podamos agregar. Entonces cortémosla, si este país no puede seguir dándole privilegio a asesinos. Más encima le ponemos, a mí me parece un chiste que en este nuevo sistema procesal que lleva unos años también, al culpable le pongan un abogado, le hagan todo. Bueno, eso también tiene discusión y todo. Pero por favor, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando esto? Último comentario, Gabriel Fernández. Sí, quería agregar yo un caso que sucedió hace un par de días atrás en España, para poner un ejemplo, digamos, de un país desarrollado, y a nosotros tenemos quizás una leve copia de esa ley que está vigente allá en ese país. Fíjate que fue condenado un violador a 12 niños, a 12 menores. La fiscalía pedía para él 1.324 años. Y finalmente fue condenado solamente a 686 años sin beneficio. Buenísimo. O sea, entonces, si nosotros tenemos que aprender las cosas que dan resultados, yo creo, y esa cantidad de años ya, o sea, ni siquiera que se porte bien, que se meta evangélico dentro de la cárcel o que ande predicando la palabra, ni con eso va a salir libre. Entonces, aquí tenemos que seguir algunos ejemplos. Yo lamento decir esto, pero aquí ojo por ojo, diente por diente, parece que va a ser la clave para poder... Y me preocupa mucho, Gabriel. Me preocupa mucho. Yo entiendo totalmente la rabia que existe. Pero esto es preocupante, la verdad. Es preocupante porque muchas familias no se van a sentir apoyadas. Muchas personas no se van a sentir apoyadas. ¿Qué va a pasar? Usted se va a comprar un arma, una pistola.
otra persona se va a comprar, no sé, un bate. Entonces, y acá hay un punto súper clave de lo que dice Gabriel. Un tema que también, obviamente, lo podemos también comentar. Se rebaja la pena de 1000 a 600 días. Es lo mismo que te den 600 años, disculpen, 600 años y 1000 días, es lo mismo. Tú no vas a durar 600 años, tú no vas a durar 1000 años, esos son detalles, o sea, eso da lo mismo. La pena está y se tiene que cumplir. Pero hay algunos que les gusta hacer comparaciones con otros países cuando solamente les conviene. Y me refiero a estos seguidores de este gobierno. Les gusta comparar de que nosotros tenemos que tener la economía alemana. Oye, viejo, si alemana es lo más opositor de lo que tú estás proponiendo. No, es que la cuestión... Pero no tomamos los ejemplos que de verdad tenemos que tomar. Que son la justicia de otros países, que son la convivencia de otros países, que el desarrollo tecnológico de otros países, que el desarrollo sustentable. Exactamente. Entonces lo que está pasando aquí, obviamente, seguimos esperando al lobo, pero cuando llegue el lobo, vamos a ver noticias, y esto lo firmo, si esto no se toma, vamos a ver noticias, y no solamente ahora va a decir el titular, delincuente mata a su víctima. Víctima al defenderse mató 5 delincuentes de una. Ojo con eso. Señoras y señores, muchas gracias por la sintonía. Sé que hay muchos temas que hablar. Estuvimos conversando con Alejandro Pujac junto a Gabriel Fernández, nuestros panelistas. Que tengan un gran fin de semana. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana en el Aún es Tiempo. Chao, que estén bien. Un abrazo, cuídense. Chao. Nos vemos, Chao. Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es Tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es Tiempo. Somos Independencia Radial.